Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas en el Señor. Una alegría de estar en un nuevo amanecer en el día del Señor. Estamos en el domingo 14 del tiempo ordinario. Hoy la palabra de Dios nos invita pues a ver el perfil del profeta, y nuestro bautismo nos hace a nosotros pertenecer a esa vida profética, sacerdotal, y somos reyes. Es el triple ministerio, o sea, la dimensión de la fe, ¿no? Queridos hermanos, la antífona de este día, domingo, nos invita en el Salmo 47, y nos dice el salmista en los versos del 10 al 11: meditamos, Señor, los dones de tu amor en medio de tu templo. Tu alabanza llega hasta los confines de la tierra, como tu fama. Tu diestra está llena de justicia. También las lecturas que corresponden a este día domingo. La primera lectura del libro del profeta Ezequiel en el Antiguo Testamento, capítulo 2, verso del 2 al 5. Salmo responsorial, el Salmo 122. Y la segunda lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12, verso del 7 al 10. Y el Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, del 1 al 6. Vamos a interiorizar y a ponerlos en la sintonía con nuestro Padre Dios, y invocando pues a ese Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende el fuego de tu amor. Envía tu Santo Espíritu, Paráclito, y renovará la faz de la tierra. Señor Jesús, frente a tu palabra que llama bendecidos a quienes no están escandalizados por ti, te confiamos todas nuestras dudas, nuestra incredulidad, los temores al manifestarse nuestra debilidad. Danos tu mirada tranquilizadora y fraterna de Salvador. Amén. Vamos a iniciar con la alabanza, el profeta, página 20. Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre, antes que tú nacieras te conocía y te consagré para ser mi profeta de las naciones. Yo te escogí, irás donde te envié y lo que te mandé proclamarás. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? No temas arriesgarte, porque contigo yo estaré. No temas anunciarme, porque en tu boca yo hablaré. Te encargo hoy mi pueblo para arrancar y derribar
destruirás y plantarás. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, del 1 al 6. En aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Que no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer ahí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos, imponiéndoles las manos, y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar a los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, bienvenidos a este encuentro de fraternidad junto al Señor Jesús. Él una vez más nos convoca y reúne en torno a la palabra de Dios, a la mesa de la Eucaristía. Así compartimos con otros seguidores la misma fe. Hoy la palabra de Dios viene a interpelarnos, de nuevo, como es nuestro seguimiento a Jesús de Nazaret, y para que no nos dejemos llevar por las apariencias, sino que profundicemos más. Se nos pide dar el salto para buscar el misterio que se esconde en la persona de Jesucristo. Solo quien da ese salto experimenta en su corazón la salvación, descubre el sentido de su persona y se empeña en hacer en la realidad de su vida el proyecto de seguir los pasos del Señor. No hay excusa posible. En este clima de encuentro y de celebración, vamos pues a iniciar con esta reflexión. La primera lectura que hemos escuchado a lo largo de la historia del libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 2, del 2 al 5, Dios ha ido guiando a su pueblo mediante los profetas. Con todo, el profeta Ezequiel no se le garantiza el éxito de su misión. Por el contrario, se le advierte de la posibilidad real de ser rechazado. Por eso escuchamos estas experiencias real del mismo profeta. ¿Qué dice el texto de hoy en las lecturas de este domingo 14 ordinario? La Iglesia pone a nuestra consideración, queridos hermanos, en primer lugar, el rechazo que sufre Jesús de Nazaret por parte de la gente de Nazaret, el lugar el origen donde nace pues Jesús. El paso por su pueblo natal fue doloroso.
y la que era su comunidad ahora ya no lo es. Algo ha cambiado. Los que antes lo acogían ahora lo rechazan. Como veremos después, esta experiencia de rechazo llevó a Jesús ¿a qué? A tomar una determinación y a cambiar su modo de actuar. A lo largo del texto del Evangelio de Marco, Marco nos indica que la presencia y la acción de Jesús constituye una fuente creciente de gozo para algunos y un motivo de rechazo para otros. Crece el conflicto, aparece el misterio de Dios que acoge a la persona, y esa persona es Jesús mismo. Este capítulo 6 de Marco, que narra y nos encontramos delante de una curva. La gente de Nazaret se cierra ante Jesús. Y Jesús, ante esta postura de cierre de la gente de su comunidad, se abre a la gente de otras comunidades. Se dirige a la gente de Galilea y envía a sus discípulos en misión, enseñando cómo debe ser la relación con la persona de modo que sea verdadera relación comunitaria, que no excluya como sucede entre la gente de Nazaret. Cuando Marcos, el evangelista, va describiendo y escribe su evangelio, las comunidades cristianas viven una situación difícil, sin horizonte. Humanamente hablando, no había futuro para ellos. Por eso la descripción del conflicto que Jesús vive en Nazaret y el envío de los discípulos que alarga la misión, las vuelve creativas. Para quienes creen en Jesús, no puede haber una situación sin horizonte. Para meditar, ¿qué me dice el texto? La increencia ha existido siempre y también en nuestro tiempo. La fe es muchas veces incómoda, exigente. Cuando no interesa el mensaje, se desacredita o se persigue o se elimina al mensajero. Como muchas veces tenemos el ejemplo nuestro aquí en nuestra iglesia del Salvador, nuestra provincia, especialmente en nuestra arquidiócesis. La figura de San Óscar Arnulfo Romero, la figura también de Monseñor Roberto Joaquín Ramos, Padre Rutilio Grande, los padres jesuitas y los otros padres y catequistas, celebradores de distintos sectores de la iglesia. Y lo que predica Jesús no coincidía con las convicciones de sus contemporáneos, más bien sacudía los cimientos de todo su sistema religioso, no solo de los escribas y fariseos, sino también, según parece, de sus paisanos. Hermanos, un profeta tiene una misión que Dios se la da. Un profeta siempre resulta molesto. Si lo aceptan, tienen que aceptar lo que predican. Pero muchas veces hay incomodidad, ¿no? Cuando denuncia el pecado, ¿no? Cuando denuncia una injusticia social. Lo mismo pasa ahora. Los que predican, por ejemplo, el Papa, los obispos, los sacerdotes, los celebradores de la palabra, los misioneros, los cristianos en general, bautizados, siguiendo el Evangelio, puede no coincidir con lo que gusta a la mayoría, y sobre todo a los dirigentes de la sociedad, a los pudientes, a los poderosos, que fácilmente encontrarán excusa para rechazarlo.
Y eso es lo que ha pasado y pasó en la figura de nuestro santo, San Óscar Romero, y los demás sacerdotes, religiosas y religiosas, y laicos y jóvenes. Es más cómodo refugiarse en el agnosticismo o en la indiferencia. Encontrarnos en un ambiente de increencia nos puede saber mal, pero no debería extrañarnos y mucho menos desanimarnos. Peor sería que nosotros mismos, los de su casa, los que nos llamamos cristianos, practicantes y escuchamos su palabra y celebramos la Eucaristía, fuéramos flojos en nuestra fe y por la excesiva familiaridad o de la rutina no tuviéramos todo el aprecio y el amor que Cristo se merece. No solo el mundo, sino nosotros mismos podemos mostrarnos poco inclinados a hacer mucho caso de los profetas que Dios sigue enviando. Esta voz profética nos la hace oír Dios, a veces por medio de personas importantes o de acontecimientos eclesiales solemnes, pero otra vez lo hace desde la sencillez de la vida diaria, pero a través de personas nada importantes que nos dan ejemplo de la fidelidad y de verdadera sabiduría, como Monseñor Romero, el santo, que tenía pues una elocuencia, tenía aquellas luces brillantes, con sabiduría, inteligente. También, tal vez no está dando un testimonio clarísimo. Si queremos verlo de vida según el Evangelio de Jesús y continuamos tranquilamente nuestro caminar, apoyados en mil excusas con las que pretendemos dejar en paz nuestra conciencia. Decíamos pues que el profeta en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, Ezequiel, que dice en el texto, el Espíritu entró en mí, dice el profeta, me hizo poner en pie y oí al que me hablaba. ¿Quién le hablaba? Era Dios. Me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a ese pueblo rebelde que se ha rebelado contra mí, lo mismo que sus antepasados hasta el día de hoy. O sea, al final dice, les hablarás de mi parte, te escuchen o no, pues son un pueblo rebelde, y sabrán que en medio de ellos hay un profeta. El autor del libro, o sea, el mismo profeta Ezequiel, nos dice que se narra aquí la vocación ejemplar de un profeta, y es de Ezequiel. Sabemos que era hijo de Buzi, sacerdote por nacimiento, pero la voz de Dios le llama aquí hijo de Adán, ya no le llama sacerdote, sino simplemente hombre, es decir, hecho de tierra. Frágil, mortal. Sobre este hombre se derrama el Espíritu de Dios, que viene a poner de pie al que estaba postrado en tierra, confiriéndole el poder divino. Para proclamar la palabra de manera eficaz, a la acción de Dios corresponde por parte del profeta Ezequiel, permanece a que a la escucha, a la palabra le corresponde la escucha. De repente la misión del profeta aparece como algo extremadamente difícil, como algo que cuesta. Es una misión que tiene que ver con endurecimiento del corazón, con la obstinación de unos hijos
que se han rebelado contra su Padre. Una rebelión que se manifiesta en él no escuchar, ni siquiera la palabra y el poder del Espíritu puede constreñir la libertad del hombre para acoger la revelación de Dios. Por eso, hermano, el profeta se levanta entonces solitario como signo de contradicción, como piedra de tropiezo para los que corren hacia su propia rutina. Y el salmista nos dice también el Salmo 122. El salmista dice: ten piedad de nosotros, ten piedad. El salmista se pone de parte del profeta, al que no le hacen caso, pero no pierde la esperanza y pide a Dios que le ayude a esos momentos tan críticos. Por eso nosotros también aclamamos a Dios. La segunda lectura del apóstol Pablo en la segunda carta de Corintios 12, 7, 10, el apóstol Pablo sabe que pese a su pequeñez y debilidad en una tarea tan ardua y difícil como es dar testimonio de Jesús, ese trabajo no será solo gracias a su fuerza, sino a la grandeza de quien le envía. Y es que en la debilidad se hace presente la fuerza de la cruz de Cristo. Esta es la convicción del apóstol. Acogemos pues su testimonio. ¿Ah? Precisamente San Pablo, ¿no? Nos dice: para que no me sobreestime a causa de tan sublimes revelaciones, tengo un aguijón clavado, dice Pablo, en mi carne, un agente de Satanás encargado de abofetarme para que no me enorgullezca. He rogado 3 veces al Señor para que me aparte de esto, de mí. Y otra tanta me ha dicho: te basta mi gracia, ya que la fuerza se pone de manifiesto en la debilidad. Gustosamente pues seguiré presumiendo de mis debilidades, dice Pablo a la comunidad, para que habite en mí la fuerza de Cristo. Yo me complazco en soportar por Cristo la flaqueza, el oprobio, la necesidad, la persecución, la angustia, porque cuando me siento débil es cuando yo soy fuerte. Amados hermanos, tras haber recordado pues a sus amados corintios, su comunidad, que sin embargo causan tanto sufrimiento al apóstol, la sublimidad de las revelaciones recibidas, a fin de mostrar que su misión procede verdaderamente de Dios. Pablo se muestra ahora con toda su humana debilidad, más aún presume de ella, del mismo modo que en otra ocasión había presumido de la cruz de Cristo. Al final de la carta tenemos la demostración de que Pablo entiende su propia debilidad, exactamente siguiendo el modelo de la debilidad del Señor. Es verdad que se dejó crucificar en su débil naturaleza humana, pero ahora vive por la fuerza de Dios. Así también nosotros que compartimos con Él su debilidad, hermanos, compartiremos con Él su poderosa vida divina a la hora de enfrentarnos con nosotros. Pero al mismo tiempo, modo que la cruz produce escándalo, también la fragilidad humana del apóstol, descrita en una forma de persecución, insulto, división, en la comunidad misma, en la enfermedad y en la angustia. Puede provocar una reacción de desconfianza, de miedo en los corintios, pero eso es precisamente el signo inconfundible de que su misión apostólica es de Dios, dado que lleva consigo la marca inconfundible de la cruz. Y el Evangelio que hemos escuchado
de Marcos en el capítulo 6, 1:6. Marcos nos presenta a Jesús en su ciudad natal, en Nazaret, y como sus paisanos le conocen de siempre, el asombro ante sus palabras se convierte en desconfianza, algo que por otra parte ya había ocurrido con los profetas del pueblo de Israel. Sus compaisanos le juzgan por la apariencia externa, pero no descubren el misterio de vida del que Jesús es portador. Escuchamos este relato que también nos puede afectar hoy a nosotros, sus seguidores. O sea, pues que, como dice esas palabras, el Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha enviado para anunciar a los pobres la buena nueva. O sea, la buena nueva que es también de Jesús, que lo dice San Lucas, ¿verdad? O sea, por eso Marco, cuando nos da en el texto, ¿verdad?, Jesús va pues a su lugar de origen y la gente lo rechaza. El episodio desarrollado en la sinagoga de Nazaret, situado al final del primer ciclo de milagros del Evangelio de Marcos, representa el rechazo de Israel respecto a la revelación de Dios en Jesús. Aquí no se entiende propiamente por Israel el nombre de un pueblo, sino los que son más íntimos a Jesús, la gente de su tierra, de su casa. La escena se desarrolla en el camino de regreso a la casa de Jairo, en el pueblo de Nazaret, a donde sabe que había llegado la noticia de los prodigios que realizaba Jesús por toda Galilea. ¿Cuál fue la primera reacción? La primera reacción después de haber escuchado su palabra autorizada es la de la admiración, una señal del evangelista para indicar el carácter de revelación de la predicación de Jesús. Las 5 preguntas que siguen indican, sin embargo, la duda de sus hermanos y conocidos. El problema tiene que ver esencialmente con el origen de Jesús. ¿De dónde? Lo que equivale a decir que el conocimiento directo de su ambiente familiar les impide reconocer en él al enviado de Dios. Jesús sigue siendo para ellos únicamente el carpintero del pueblo, el hijo de María. La imposibilidad de hacer milagros en la que se encuentra Jesús pretende significar que la incredulidad en cuanto al rechazo de la oferta salvífica de Dios impide, ¿qué impide? La manifestación de cualquier acontecimiento de salvación. Frente a ese rechazo, Jesús estaba sorprendido y toma su distancia respecto a ello. Declara su no connivencia con su falta de fe para mostrar el contraste radical entre el plano de salvación de Dios, la incredulidad de los hombres. Lo que provoca el escándalo es la pretensión del hombre Jesús de situarse como lugar de revelación a Dios, escándalo que alcanzará su punto más elevado en la muerte del Hijo de Dios en la cruz. Por eso el escándalo o el endurecimiento del corazón, la incredulidad de quien ha sido llamado a contemplar la revelación de Dios, constituye el hilo conductor de la perícopa bíblica que acabamos de leer. Está provocado esencialmente por la manifestación del poder de Dios en una forma frágil, débil. El profeta es rechazado por sus hermanos, por ser también un simple Adán. No se da crédito al apóstol, porque se presenta de un modo completamente ordinario, casi sumiso.
Por eso en el centro se encuentra el hombre Jesús, capaz de dar un sentido definitivo a la historia de todos los pobres de la tierra, con su reafirmación de las necesidades de la lógica de la cruz. Esta es necesaria porque ha sido querida por Dios, porque le ha complacido manifestarse así en el devenir de un pueblo situado en un ínfimo rincón de la tierra y de la historia, en la pobre casa de una joven de un oscuro pueblo de Galilea, a través de la ejecución de una condena a muerte en un lívido día, ¿verdad?, sobre el Gólgota. Queridos hermanos, al escuchar pues estos comentarios pues de la Sagrada Escritura, también terminamos cómo Dios hace un llamado a ser profeta en medio de un pueblo obstinado y rebelde. Por eso el profeta Ezequiel es denominado hijo de hombre, destacando la debilidad humana frente a la grandeza de Dios. Parece desprenderse de la expresión sabrán que hubo un profeta en medio de ellos, que hubiera alguna queja en el pueblo contra Dios. Podemos ver pues que aquí en El Salvador pasó un profeta llamado San Óscar Arnulfo Romero y otros más, como hemos mencionado. Mientras Jesús va dándose a conocer, se suceden ocasiones de hostilidad. Al principio en esta su tierra hay asombro y de extrañeza, luego enemistad. Por eso el poder milagroso de Cristo parece quedar sin efecto ante la incredulidad de sus paisanos. Lo que San Marco va describiendo en el Evangelio como no pudo, pero San Mateo lo suaviza como un no hizo, pero por idéntico motivo. Hermano, no es fácil reconocer que alguien cuyo origen y pasó sean conocidos intente un día enseñarnos algo, sobre todo si ha ascendido de categoría social. A Jesús le dolió la falta de fe de la gente de su tierra, pero también le dolería que le trataran despectivamente con los títulos más humillantes que encontraron, y no por él, sino por María y José. El paso a la fe no es posible para él, que no reconoce en la realidad de la condición humana de Jesús la manifestación del poder salvador de Dios, porque la fuerza se realiza en la debilidad. La aceptación de su palabra, de su signo, exige superar la rebeldía, la desconfianza y la dureza de corazón. Queridos hermanos, pues debemos preguntarnos hoy, ¿cuál es el punto del texto que más te ha gustado o que te ha impactado más? ¿Por qué? ¿Cuál es la actitud de Nazaret para con Jesús? ¿Por qué no creen en Él? Oremos, pidámosle a nuestro Dios, a nuestro Jesús. Oh Jesús, tú, oh Jesús, has sido rechazado por los tuyos en Nazaret, como lo fue el profeta Ezequiel entre los israelitas. El profeta no debe desanimarse ante las dificultades, porque en la debilidad se revela el poder de tu gracia. El profeta es la señal de que el Padre continúa amándonos, llamándonos a la conversión. Envíanos también discípulos que en la fe te reciban como profeta. Y la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre usted y permanezca para siempre. Amén. Muy buenos días, buen domingo a todos. Y vamos a cantar el canto Nueva Generación 134. Buenos días a todos. Padre Joaquín, cura párroco de esta parroquia Cristo Salvador. Yo sé que no tengo la edad ni la madurez de quien ya vivió, mas sé que es de mi propiedad buscar la verdad y gritar con mi voz. El mundo va herido y cansado de un negro pasado de guerra sin fin. Hoy teme a la bomba que hizo, la fe que deshizo y espera por mí. Al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice Jesús. Al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice Jesús.